Baishapa, ñande yarata pendero basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta lluvia. Continuando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, hoy tenemos la número 16 del modo indicativo. Ahí bota belleza cochereje. 16, ñeereko oye yapogua uva, que significa modo aparencial. Concepto, oje shauka tembia popu oye yapogua unteja. Ñeku guau ipu ataba, que traducido quiere decir: el modo aparencial indica que la acción solo se realiza aparentemente, pero en realidad no es así. Su partícula guau es tónica. Guau significa fingido, simulado, inventado. Te enviaré ejemplos. El primer verbo que tenemos, yebuj, es un verbo oral que significa volver, regresar. Tenemos los pronombres personales terarangüete, she, de, jae, ñande, ore, pen, jaecuera. Las partículas de número y persona, pa, pu, ja, abaite, a, re, o, ya, ro, pe, o. En ñande se usa ya porque el verbo es oral. Se le agrega el verbo, en este caso yebu, y la partícula del modo aparencial guau, y se conjuga así: she a yebu guau, dere yebu guau, jae o yebu guau, ñande ya yebu guau, orero yebu guau, pepe yebu guau, jaecuera o yebu guau, que traducido quiere decir: yo aparentemente regreso, tú aparentemente regresas, él aparentemente regresa, nosotros aparentemente regresamos, nosotros aparentemente regresamos, ustedes aparentemente regresan, ellos aparentemente regresan. Nos vamos en el segundo verbo. Moñe'e es un verbo nasal que significa leer. Nuevamente los pronombres personales terarangüete. Las partículas de número y persona pa, puja, abaite. En ñandé se usa ña porque el verbo es nasal. Se le agrega el verbo, en este caso moñe'e, y la partícula del modo aparencial guau, y se conjuga así: she a moñe'e guau, dere moñe'e guau, jae o moñe'e guau, ñande ña moñe'e guau, orero moñe'e guau, pepe moñe'e guau, jaecuera o moñe'e guau, que traducido quiere decir: yo aparentemente leo, tú aparentemente lees, él aparentemente lee, nosotros aparentemente leemos, nosotros aparentemente leemos, ustedes aparentemente leen, ellos aparentemente leen. Te enviaré ejemplo. Les traje dos oraciones. La número 1, Kalo opukaguau kamereje, que traducido quiere decir: Carlos se ríe aparentemente de Carmen. La número 2, Carai oyapoguau petembiapo, que traducido quiere decir: el Señor simula hacer el trabajo. En estas dos oraciones, los verbos opuka y oyapo, con la partícula del modo aparencial guau, indica que la acción se realiza aparentemente, simuladamente, fingidamente. Opuka guau se ríe aparentemente. Oyapo guau simula hacer. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya